Todo comienza en una tormentosa mañana con Yanaya y su hija. La mujer despierta a Aria para que se aliste para la escuela, la ayuda a bañarse y le pide que tenga especial cuidado con su proyecto de ciencias, ya que casi todos sus ahorros se fueron en la compra de baterías y cables. Aria le recuerda que su maestra exigió el pago de los $40 necesarios para acceder al almuerzo escolar. Lo mencionó frente a toda la clase, provocando burlas hacia ella. Una vez listas, madre e hija salen en dirección a la escuela. Al bajar del auto saludan a un amigo en situación de calle y a pesar de sus propias limitaciones económicas, le ofrecen algunas monedas. Sin embargo, ese gesto no es bien recibido por su arrendadora, quien le exige el pago inmediato del alquiler. De lo contrario, presentará una orden de desalojo y arrojará todas sus pertenencias a la calle, por lo que Yanaya le asegura que ese mismo día recibirá su pago y le entregará el dinero tan pronto como le sea posible. Definitivamente, su día no comienza bien. Aún así, ella decide ocultar su estrés para acompañar a su hija a la escuela. Le promete que volverá antes del almuerzo para entregarle el dinero y que así pueda comer junto a los demás niños. Antes de irse, la maestra de Aria la saluda, aunque percibe en ella un comportamiento extraño. Como si eso no fuera suficiente, al llegar a su trabajo, Yanaya se encuentra con una multitud molesta y con su jefe, quien le exige de manera grosera que se incorpore de inmediato. Apenas llega al mostrador, se topa con un cliente hostil que, al no estar de acuerdo con ciertas políticas ajenas a su control, le lanza una botella a los pies. Afortunadamente, no resulta herida. Mientras va por el trapeador para limpiar, una amiga suya nota su estado y trata de ofrecerle dinero para que compre la medicina que su hija enferma necesita. Sin embargo, Yanaya rechaza la ayuda, confiada en que le pagarán ese día. Asegura que todo saldrá bien y que solo necesita resistir un poco más. Justo cuando se dispone a volver a su puesto, recibe una llamada urgente de la escuela. Sin embargo, su jefe aparece en ese instante exigiéndole que regrese al trabajo de inmediato. Yanaya intenta explicarle que se trata de su hija, y aunque el hombre se muestra inflexible al principio, finalmente le concede apenas 30 minutos para atender la situación. Antes de salir, nuestra protagonista le pide si puede entregarle su cheque, pero él ni siquiera considera la solicitud. Así que, al salir de la tienda, apresuradamente decide pasar primero por el banco, saltándose una larga fila con la esperanza de hablar directamente con la gerente. Ella le explica que necesita retirar dinero de su cuenta, aunque para iniciar el proceso le indican que igual debe formarse al final de la fila, pero al no disponer de tiempo decide marcharse rápidamente rumbo a la escuela de su hija. Al llegar corre por los pasillos y para su sorpresa se encuentra de frente con personal de servicios infantiles llevándose a Aria. Yanaya intenta explicarles que su hija sufre de convulsiones y padece asma severa. Les ruega que no la alteren de esa manera, pero al ver que la están separando de ella, algo en su interior se quiebra. Les suplica que no se la lleven y trata de hacerles entender que le ha dado a su hija una vida tan digna como le es posible. Les confiesa que tiene 2 trabajos para poder mantenerla, pero aún así ignoran por completo sus súplicas. Sin otra opción, se ve obligada a regresar al trabajo y en el trayecto queda atrapada en un embotellamiento. Al intentar tomar un desvío, casi choca con otro vehículo. El conductor, furioso, le lanza una bebida encima y, en un arrebato de ira, decide perseguirla. Finalmente, impacta su auto contra el de Yanaya, provocando que pierda el control en plena carretera. Y para colmo, el coche se apaga y no vuelve a encender. Cuando llega la policía y Yanaya relata lo sucedido, pronto se entera de que el agresor también es oficial. Y él no tarda en amenazarla con arruinarle la vida en tanto tenga la oportunidad. Afortunadamente, una compañera de la gente se hace cargo de la situación. Sin embargo, al verificar los documentos del vehículo, descubre que están vencidos y no tiene más remedio que imponerle una infracción y confiscarle el automóvil. Al regresar al trabajo, su jefe ni siquiera le permite atender al público. Ha llegado 2 horas tarde y en muy mal estado. Él le comunica que será despedida, ya que le mintió al decir que iba a la escuela, pues alguien la vio entrar al banco de enfrente. Yanaya intenta explicarle que fue allí para sacar el dinero del almuerzo de su hija, ya que él se negó a pagarle lo que le corresponde, pero al hombre no le interesa en lo más mínimo y la despide de inmediato. Ella le pregunta si puede al menos entregarle su cheque, pero su jefe le recuerda que al ser despedida, el pago será enviado por correo en unos días. Aunque tiene el dinero en su oficina, no está dispuesto a darle ni un centavo. No le importa el almuerzo de su hija ni la renta que Yanaya debe pagar. Por si fuera poco, al volver a casa, descubre que todas sus pertenencias han sido arrojadas a la calle. La encargada sabía que Yanaya no tenía el dinero y no dudó en actuar. Esta es, sin duda, la gota que derrama el vaso de su paciencia y de su cordura. Aferrándose al último ápice de dignidad que le queda, nuestra protagonista decide regresar al trabajo para pedirle una vez más a su jefe que le entregue su cheque. Como era de esperarse, el hombre se niega nuevamente y le exige que se largue. Sin embargo, en ese momento, un grupo de hombres irrumpe en la oficina y sacando un arma, exige que se les entregue todo el dinero posible. En un principio, Yanaya pasa desapercibida ante los asaltantes, hasta que uno de ellos intenta arrebatarle el bolso para llevarse el dinero. Por supuesto, ella intenta impedir que le quiten la mochila ya que allí están las medicinas de su hija y, en medio del violento
violento forcejeo, logra tomar el control del arma y disparar contra uno de los hombres. Inmediatamente los demás ladrones huyen despavoridos, pero su jefe, sin embargo, asume que todo ha sido orquestado por ella y llama a la policía, acusándola de haber planeado el asalto. Al darse cuenta del enorme malentendido y temiendo que la arresten por un crimen que no cometió, Yanaya toma una drástica decisión. Apunta el arma hacia él y termina con su vida. Sin más opción, se apresura a buscar su cheque en el escritorio y corre al banco con la esperanza de cobrarlo. Al llegar, se encuentra con las puertas ya cerradas, pero afortunadamente la gerente le permite entrar. Mientras Yanaya realiza el retiro, dos oficiales se encuentran en la oficina de su ex jefe, intentando entender qué ocurrió para hallar dos cadáveres en el lugar. Al revisar las cámaras de seguridad, detectan su presencia e interpretan los hechos como si se tratara de un asalto planificado en el que ella estuvo presente. Sin embargo, los agentes también recuerdan que la llamada de emergencia vino acompañada de una acusación directa del jefe hacia Yanaya, señalándola como la autora del crimen. Poco después, la detective Raymond interroga a una de las amigas de nuestra protagonista, con la intención de determinar si ella sería capaz de planear un acto tan violento, pero Bonnie con convicción asegura que Yanaya es una buena persona, una madre agotada por todo lo que ha tenido que enfrentar pero incapaz de hacerle daño a nadie. Mientras tanto, en el banco la mujer intenta cobrar su cheque, sin embargo se muestra desorientada y dispersa. Cuando menciona que le han robado su identificación, la cajera le responde con amabilidad, pero le informa que sin sus documentos no podrá hacer efectivo el cheque. Nuestra protagonista intenta convencerla, recordándole que la ha atendido en otras ocasiones, pero la joven se niega. Son políticas del banco. Para Yanaya, sin embargo, algo ha cambiado. Ha llegado al límite de lo que puede soportar. Desesperada, saca el arma y obliga a la cajera a cobrarle el cheque que le pertenece. El sonido del arma alerta a la otra empleada, quien sin dudar activa la alarma silenciosa, provocando que la policía contacte de inmediato a Nicole, la gerente de la sucursal. Se encuentra algo paralizada por la situación, pero aún así describe ante las autoridades el aspecto de Yanaya, y cuando la reconocen, Nicole confunde el proyecto de ciencias de su hija con un supuesto explosivo. Al mismo tiempo, vemos a la detective Raymond y a su compañero llegar al edificio del que Yanaya fue desalojada. Intentan averiguar más sobre su vida, pero solo encuentran a un hombre en situación de calle, quien la describe como una buena mujer. La arrendadora, en cambio, expresa su hartazgo por los constantes atrasos en el pago de la renta, pero para Raymond ni siquiera vale la pena seguir buscando información proveniente de una mujer tan grosera. Cuando se retiran, la detective se disculpa por su actitud, explicando que todo le recuerda a una situación traumática del pasado. En ese preciso instante reciben una alerta. Yanaya Wilkinson está asaltando un banco, por lo que se dirigen de inmediato al lugar. Dentro del banco, nuestra protagonista ni siquiera se da cuenta del arma en sus manos, y no logra entender por qué la joven le está entregando más dinero del que corresponde. Mientras tanto, Nicole se acerca discretamente al guardia para informarle lo que está ocurriendo, pero el hombre queda paralizado al considerar la posibilidad de que haya una bomba. La gerente intenta de manera sutil evacuar a los presentes, pero al ver que nadie le hace caso y que solo se quejan, se ve obligada a decirles directamente que están siendo víctimas de un asalto. Poco después, Yanaya llama a Nicole para pedirle ayuda con la cajera, sin entender por qué la joven está tan alterada y entregando más dinero del debido. Nicole intenta intervenir tratando de calmar a la nerviosa mujer que sostiene un arma sin plena conciencia. Sin embargo, cada gesto de Yanaya solo la pone más tensa, pues sus reacciones resultan impredecibles. Mientras tanto, la policía llega al lugar y se estaciona a cierta distancia, ya que existe una posible amenaza de explosivos. Cuando el jefe Wilson arriba, es informado de lo ocurrido. El compañero de la detective Raymond señala que Yanaya es la principal sospechosa del crimen en el supermercado donde trabajaba. No obstante, Raymond la defiende, argumentando que, según los videos de seguridad, fue solo una víctima atrapada en medio del robo. Le recuerda que la mujer ha tenido un día terrible y que, tal vez por desesperación, descargó toda su frustración contra su jefe. De pronto, dentro del banco, un hombre intenta reducir a Yanaya, pero durante el forcejeo provoca un disparo al aire, alertando a las autoridades. Tanto el hombre como el guardia huyen de inmediato, y al encontrarse con los oficiales, les explican lo sucedido. Más exasperada que nunca, nuestra protagonista intenta continuar con el proceso para cobrar su cheque y marcharse. Sin embargo, al ver en las noticias que sus acciones están siendo interpretadas como un robo con rehenes, comprende que no podrá salir impune del lugar. En ese momento, suena el teléfono de Nicole, ya que las autoridades desean comunicarse con Yanaya, pero apenas escucha la voz del capitán Wilson, se niega a continuar la conversación. Esto, por supuesto, frustra al oficial, quien no tiene más opción que esperar al negociador profesional. No obstante, la detective Raymond le solicita permiso para comunicarse con la sospechosa, argumentando que una voz femenina podría calmarla, considerando el día tan devastador que ha tenido, en gran parte por hombres indiferentes a su situación. Así, cuando logran restablecer el contacto, Kay inicia una conversación con Yanaya, quien, profundamente alterada, explica que en ningún momento quiso robar el banco ni disparar el arma. Asegura que solo fue a cobrar su cheque y que incluso devolvió el dinero sobrante que no le correspondía.
Más nerviosa que antes, exige saber por qué las empleadas llamaron a la policía. Cada uno de sus movimientos genera gritos de pánico entre los presentes, y ella comienza a perder la compostura con cada nuevo sonido. La detective intenta explicarle por qué la situación ha escalado tanto, pero Yanaya, por su parte, le confiesa que el arma ni siquiera le pertenece. Se niega a salir del banco porque necesita ese dinero para pagar el almuerzo escolar de su hija y evitar que vuelvan a humillarla. Cuando le insisten en que debe salir para que puedan ayudarla, ella no les cree, pues está convencida de que nadie jamás ha querido hacerlo y que siempre ha tenido que luchar por su cuenta. Sabe que ahora todos la consideran culpable de un robo que no cometió. Entre sollozos se pregunta, histérica, qué será de su hija, y cuando vuelven a razonar con ella, sus nervios vuelven a estallar y decide colgar el teléfono. Cuando finalmente logran entregarle el dinero a Yanaya, ella lo devuelve y, convencida de que no saldrá viva del banco, le pide a Nicole que se lo entregue a su hija. Nuestra protagonista sabe que el mismo oficial grosero que la amenazó por la mañana está afuera y seguramente aprovechará cualquier oportunidad para disparar. Ella obliga a las cajeras a bajar las persianas del banco. Y en ese mismo momento, las autoridades obtienen acceso a las cámaras de seguridad e intentan identificar el contenido de la mochila que lleva consigo. Mientras nuestra protagonista intenta conservar la compostura, una de las cajeras comienza a transmitir en vivo desde su celular lo que sucede dentro del banco. Captura el momento en que la supuesta criminal se disculpa con los adultos mayores por la situación que les está haciendo vivir, ya que reconoce que es un momento terrible. Y aunque no puede dejarlos ir, pide una silla para una mujer que no puede mantenerse en pie por tanto tiempo. Sin embargo, los rehenes comienzan a desesperarse, y cada queja alimenta la ansiedad y la inestabilidad emocional de Yanaya. El único hombre presente la insulta por el caos generado y le dice a su esposa que se marchen. Ella no se opone, los deja salir, pero en cuanto cruzan la puerta, ordena cerrarla de inmediato. En ese momento, el supuesto artefacto explosivo dentro de su mochila comienza a activarse. Las rehenes le suplican que se detenga para poder salir juntas de ese infierno, pero Yanaya, alterada, responde que no puede permitir que el oficial la hiera, pues dejaría huérfana a su hija. Entonces apaga el proyecto de ciencias de Aria y se toma un momento para pensar. La vemos entrar a la oficina de Nicole en busca de más sillas, lo que da tiempo a las empleadas para hablar entre ellas y debatir la posibilidad de escapar. Sin embargo, la gerente les recuerda que están con una mujer mayor, incapaz de correr, por lo que no les queda más opción que acatar las órdenes de nuestra protagonista, que lejos de ser hostiles, son amables, pues ella comprende lo difícil que es estar de pie todo el día. Este gesto no pasa desapercibido para los policías, que monitorean lo que ocurre dentro. Cuando surge la oportunidad de ingresar por un acceso alternativo, deciden no hacerlo. Desconocen si Yanaya tiene entrenamiento con explosivos y prefieren evitar riesgos innecesarios. También optan por no involucrar al FBI, ya que la detective Raymond insiste en que la mujer simplemente colapsó en el peor día de su vida y teme que una agencia federal no esté dispuesta a brindarle una segunda oportunidad. Cuando vuelven a llamarla, Yanaya intenta silenciar el teléfono, pues el sonido empieza a alterarla aún más. Sin embargo, responde al escuchar que aún tiene la posibilidad de volver con su hija. La detective Raymond vuelve a hablar con ella, buscando saber cómo están las cosas dentro del banco, pero en lugar de responder, Yanaya pregunta por qué hay tantos policías afuera si ella dijo que no estaba robando. En ese preciso instante, la transmisión en vivo de la cajera es difundida por los noticieros y la escena es vista por miles de personas en toda la ciudad. Todos escuchan a la mujer que tiene atemorizados a los rehenes confesar que ni siquiera sabe cómo consiguió el arma. Asegura que nunca quiso que esto ocurriera y que no piensa entregarse, porque él le prometió que la aniquilaría si la volvía a ver. Por supuesto, la detective no comprende a qué se refiere, y cuando le pide una explicación, Yanaya le cuenta lo que ocurrió esa mañana con el policía que provocó que remolcaran su auto. Ella le explicó a la oficial que necesitaba el vehículo, ya que no podía arriesgarse a esperar una ambulancia en caso de que su hija, que está enferma, necesitara atención médica urgente. Cada una de sus palabras son escuchadas por toda la comunidad afroamericana de la ciudad. Cuando la detective vuelve a pedirle que salga para poder ayudarla, la respuesta que recibe es aún más dolorosa. Yanaya quiere saber si también la ayudarán con su jefe, el mismo que la acusó de haber organizado el robo en la tienda, o tal vez con el hombre que la asaltó y golpeó. Todos oyen cómo relata que su jefe la despidió después de que la escuela de su hija la llamara de urgencia, pidiéndole que se presentara. Se siente desesperada, pues la medicina que Aria necesita es extremadamente costosa. Y a pesar de tener 2 trabajos, le resulta casi imposible conseguir el dinero para adquirirla. Además, cuenta que los servicios infantiles notaron moretones en la espalda de su hija y supusieron que se trataba de algún tipo de maltrato. Sin embargo, la verdad es que la niña se cayó al salir del baño, al perder el equilibrio por un ataque de asma, ya que intentó bañarse sola sin pedir ayuda. Cuando trató de explicar lo sucedido, nadie pareció interesarse en su versión. Ese mismo día, al llegar a lo que alguna vez fue su hogar, descubrió que la habían echado a la calle y que la medicina de su hija estaba esparcida por el suelo.
edificio. Intentó hablar con su arrendadora, explicarle la situación, pero, como todos los demás, tampoco la escuchó. Cuidar de Aria se ha vuelto una carga difícil, no solo por lo poco que le pagan, sino porque siente que su vida siempre ha sido dura, que a nadie le importa y que nadie las protege, pues se le están acabando las ideas para seguir adelante. La detective, conmovida, comprende lo difícil de su situación. Ella también es madre soltera y vivió una experiencia similar durante su infancia. Le asegura que la está escuchando y aunque tiene instrucciones de mantener cierta distancia, le promete que juntas podrán salir de esto. Le garantiza que todo estará bien ya que parece comprender lo retador que ha sido el día para Yanaya e intenta convencerla de abandonar el banco. Pero al escuchar esta petición, nuestra protagonista responde que no saldrá hasta que ese policía se retire y cuelga la llamada. Este intercambio afecta visiblemente a la detective, que puede sentir en carne propia la desesperación de la mujer. Mientras intenta recomponerse, el jefe Wilson ordena bloquear la señal del teléfono desde el cual se está transmitiendo en vivo. Quieren saber a qué oficial se refiere Yanaya e identificar al policía que la multó esa mañana. En ese momento, nuestra protagonista nota la presencia de cámaras por todo el lugar y exige que la lleven al sitio adecuado para desconectarla. Les pide a las mujeres que permanezcan sentadas, pero mientras tiene la oportunidad, una de ellas intenta salir del banco. En vano. Por su parte, Yanaya logra desactivar las cámaras de seguridad, impidiendo que los oficiales continúen observando lo que sucede dentro del edificio. Al regresar, se da cuenta de que la cajera está de pie y la apunta con el arma. Al preguntarle qué está haciendo, Tessa le miente diciendo que necesita ir al baño, y mientras Yanaya le concede el permiso, la detective Raymond intenta averiguar quién fue el oficial que infraccionó a la mujer aquella mañana. Desesperada por la situación, Tessa le reclama a Yanaya que lo que está haciendo está mal. En su defensa, la mujer mayor, también rehén, intenta saber cuántos años tiene la joven cajera. Como madre, se ha conmovido por la historia de nuestra protagonista, aunque reconoce que no aprueba los medios que ha utilizado para enfrentar sus problemas. Cada gesto de compasión hacia ella exaspera aún más a Tessa, quien no puede comprender por qué la están tratando con tanta amabilidad. Nicole, por su parte, le ofrece un abrigo a nuestra protagonista, pues la temperatura ha comenzado a bajar. Al ir juntas a la oficina, ambas mujeres toman conciencia de lo distintas que son sus realidades. Mientras Nicole goza de una vida estable y una familia amorosa, Yanaya ha debido luchar todos los días para sobrevivir y sabe que, cuando termine ese día, será enviada a prisión por un malentendido que se ha salido de control. Teme que su hija termine en hogares temporales o peor aún, bajo el cuidado de su tía o su abuela, a quienes considera emocionalmente inestables. Sin embargo, intenta convencerse de que todo saldrá bien, al menos cuando ese policía corrupto se retire del lugar. Mientras tanto, vemos que el FBI ha llegado a la escena, por lo que Raymond le pide a Billy que consiga el nombre del oficial involucrado en el incidente con Yanaya. Con el paso de las horas, nuestra protagonista escucha un extraño ruido proveniente del exterior. Al revisar, Nicole descubre que un grupo de personas se ha congregado afuera, exigiendo que Yanaya sea liberada. El suceso es cubierto por los noticieros, que reportan el rotundo apoyo que la ciudad le está demostrando. Benny habla ante las cámaras y afirma que, aunque su amiga no tenga mucho, siempre se asegura de que él no pase hambre. La comunidad entera empatiza con ella, entendiendo que una acumulación de tantos problemas puede llevar a cualquier persona al colapso. De pronto, el FBI decide intervenir y arrebata el caso a la policía estatal, argumentando que ya han pasado demasiadas horas sin lograr que la mujer salga del banco. Incluso el apoyo que la población le está brindando a Yanaya refuerza la percepción de que las autoridades han perdido el control de la situación. Mientras tanto, nuestra protagonista intenta comprender por qué Nicole se preocupa tanto por ella, y la gerente le confiesa que está consciente de lo difícil que es salir adelante para las mujeres afroamericanas. Yanaya se disculpa una vez más por lo que está ocurriendo y les cuenta que una mala experiencia en el hospital con su hija la quebró por completo. También les revela que Aria, su pequeña, nació prematura y desde el primer momento los médicos advirtieron que enfrentaría múltiples complicaciones en su desarrollo. Ha sido extremadamente difícil para ella ofrecerle una vida digna a su hija. Cuando Nicole le ofrece su apoyo incondicional, nuestra protagonista le ruega que cuide de Aria mientras ella esté en prisión, prometiéndole que no causará problemas, pues es una buena persona. La gerente acepta y le da su palabra, lo que alivia por un momento la carga emocional de Yanaya. Sin embargo, la escena se interrumpe cuando la anciana rehén se siente mal. Les confiesa que es diabética y ha pasado todo el día sin comer. Inmediatamente, nuestra protagonista decide dejarla salir para evitar que su salud se deteriore, y antes de que se marche, le pide que se cuide. Así, la mujer es recibida afuera por el equipo médico, que le brinda atención de inmediato. Pero la oficial Raymond no consigue evitar que Nicole regrese al interior del banco. Poco después reciben otra llamada. Yanaya, preocupada por saber si la anciana está recibiendo atención médica, contesta solo para descubrir que quien habla ahora es el agente Bryce, jefe de la operación del FBI. Esto por supuesto no le agrada y exige hablar con la detective Raymond, ya que es ella quien está al tanto de todo lo sucedido. Sin embargo, no se le permite establecer contacto con la sospechosa, quien comienza a alterarse y recuerda con firmeza que no saldrá del banco hasta que ese oficial se haya marchado. En ese preciso momento, su mochila empieza a sonar. Todos creen que la bomba está a punto de explotar,
celular, lo que desata el pánico. Pero Yanaya, cada vez más molesta, se irrita por el sonido constante del aparato. Los presentes comienzan a suplicarle que no haga nada impulsivo, que piense en las consecuencias y en que todos desean regresar con sus familias. En medio del caos, la mujer le pide a Nicole que corte la llamada, y justo cuando todos creen que van a volar en 1000 pedazos, el dispositivo se apaga sin provocar daño alguno. Exasperada, nuestra protagonista les explica que su hija creó ese artefacto para un proyecto de ciencias, lo que provoca un suspiro de alivio entre las rehenes, quienes durante todo ese tiempo creyeron que se trataba de una bomba real. Avergonzada, ella se disculpa por el malentendido y le pide a Nicole que aclare lo ocurrido con las autoridades. Aprovechando la confusión, Tessa va al baño y escribe en el vidrio un mensaje revelador. La bomba no es real y la atacante solo posee un arma. Sin embargo, Nicole le aconseja abstenerse de intentar aclarar la situación, pues la sospecha de un posible explosivo de gran magnitud podría ser lo único que mantiene a las autoridades fuera del banco, y se lo advierte ya que no desea que entren y se la lleven por la fuerza. Le sugiere a Yanaya que anuncie su salida para resolver el conflicto de la manera más pacífica posible, pero ella se niega a salir mientras el oficial permanezca afuera. Mientras tanto, en el exterior, un compañero conduce ante la detective Raymond a la policía que emitió las infracciones. La oficial asegura que no fue gran cosa y que todo se hizo dentro de la legalidad. Sin embargo, tras insistir un tiempo para obtener el nombre del agente que embistió el auto de nuestra protagonista, la detective descubre que se trata de Oliver. De inmediato se dirige hacia el hombre, furiosa, y sin previo aviso le propina un fuerte puñetazo en el rostro. Por supuesto, sus superiores no comprenden lo que sucede, y ante la negativa del hombre a declarar, la detective le reprocha que fue él quien embistió a Yanaya con su vehículo esa mañana, acción que contribuyó considerablemente a desencadenar toda esta agotadora situación. Acto seguido, se dirigen al agente del FBI para informarle que han identificado al oficial que impide que Yanaya salga del banco, pero este se niega a comunicarse con los demás policías e incluso con nuestra protagonista. Cansada de su insensibilidad, la detective toma el teléfono para atender la llamada y asegurarle a Yanaya que ya identificaron al oficial responsable, explicándole que la demora se debió a que él pertenece a un condado vecino. Finalmente, la mujer accede a salir, siempre y cuando le envíen una fotografía del individuo en cuestión. Para ello, el FBI debe activar su teléfono, a pesar de que el jefe de la operación no está de acuerdo. Sin perder la esperanza, la detective trata de obtener la promesa de que cumplirá su palabra, dejar salir a los rehenes y que ella abandone el banco sin incidentes. No obstante, ahora Yanaya está asustada, pues empieza a comprender las consecuencias de sus actos, por lo que le suplica a la detective que la espere afuera cuando salga. Esto emociona profundamente a nuestra protagonista, pues confirma que no mintió acerca del ruin policía que amenazó con acabar con su vida. Sin embargo, lo que ignora es que Bryce ha ordenado apagar las luces del banco para entrar por la fuerza, sin importarle el acuerdo que la detective pactó con Yanaya. Los oficiales presentes intentan razonar con Bryce, conscientes de que aún hay posibilidad de resolver la situación pacíficamente, pero él simplemente no comprende ni accede a las peticiones de la detective. Sin perder tiempo, Kay se dirige al banco tan rápido como puede, decidida a resolver la situación sin causar problemas. Le asegura a la mujer que el oficial ya se ha marchado y además les muestra su teléfono con la fotografía de Oliver, permitiéndole confirmar nuevamente que él es el policía que le causó problemas esa mañana. Gracias a esto deja que las cajeras salgan del lugar. Sin embargo, Nicole decide quedarse un momento para acompañarla al salir. Le dice que pueden superar esto juntas, lo cual conmueve profundamente a Yanaya, pues por primera vez en su vida siente que alguien realmente la apoya. Aún así, se disculpa y escucha la promesa de Nicole de visitarla junto a Aria cuando esté en prisión, asegurándole que le dirá a su hija lo valiente que es su madre y le entregará los $40 para su almuerzo. De repente, el teléfono de Yanaya se activa y recibe una llamada de su madre, quien informa que el FBI está en su casa buscando explicaciones sobre todo este problema. Inmediatamente, nuestra protagonista le cuenta lo ocurrido y cómo tuvo que tomar decisiones difíciles que se le escaparon de las manos para proteger a su hija, aunque parece que su madre no quiere escucharla. En realidad, está intentando calmarla, pues con profundo dolor le recuerda que Aria falleció la noche anterior. Así comprendemos que nuestra protagonista estuvo sola desde el inicio del día y que cada acción que emprendió con quien creíamos era Aria, en realidad fue un desesperado intento por mantener su realidad y cordura. Cuando supuestamente la llamaron de la escuela, en realidad fue otra persona que la contactó para avisarle sobre sus deudas, pues su hija ya no estaba en este mundo. Al comentarle esto a Nicole, ella admite que ya le habían informado y lamenta profundamente su pérdida. Pero no hay tiempo para lamentos, pues los agentes irrumpen en el banco con bombas de humo y todo un arsenal destinado a identificar objetivos y ponerla en la mira. Una docena de hombres armados le pide que se rinda y sin previo aviso le disparan, derribándola al suelo. Sin embargo, esto es solo producto de su imaginación, ya que en la realidad Nicole la ayuda a salir del banco, donde es recibida por la detective Raymond, quien sin otra opción la escolta amablemente para detenerla.